Escuela de Contemplación Salmos. Meditaciones. Dios y el dinero, el uso justo de los bienes, el uso injusto de los bienes, la administración adecuada de lo que se nos ha confiado, qué es lo nuestro y qué es lo que se nos ha dado en administración. Ningún siervo puede servir a dos señores. Todos estos son asuntos que trata Jesús en el Evangelio. En este texto del Evangelio de Lucas. Un Evangelio que nos habla sobre la misericordia, un Evangelio que nos habla sobre la felicidad y un Evangelio que nos habla también, entre otras cosas, del reino de Dios dentro de nosotros. Es el Evangelio que efectivamente cita: no busquen cuando les digan que está aquí o allí o por allí, no vayan que por allá no está el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de ustedes. Busquen primero el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Pero también es el Evangelio en el que aparece la parábola del Padre misericordioso con el hijo pródigo y el hijo mayor, la parábola del buen samaritano en el que Jesús hace una transformación de la religión. En fin, es un Evangelio lleno de maravillosas sorpresas, todas cargadas de misericordia, de felicidad y de presencia del reino. Y hoy, en este texto, se nos habla de estos asuntos: Dios, dinero, siervos, amos, a quién servir, cómo administrar, en fin, tenemos toda una gama de elementos para meditar en este texto del Evangelio de Lucas. Podríamos empezar por cualquier punta de estas, pero vamos a iniciar por las situaciones cotidianas en las que solemos vivir. Nos encontramos continuamente, más aún en medio de las situaciones difíciles que se viven en nuestros países, personas con necesidad de empleo, personas que viven de un empleo informal, de ventas callejeras, personas que están urgidas de bienes y de dineros para sobrevivir en medio de un contexto cultural inequitativo. Colombia, por ejemplo, es uno de los países más inequitativos del mundo, en donde una minoría tiene el manejo y la administración de un amplio espacio, de una amplia gama de asuntos financieros y económicos del país, mientras la mayoría vive en la pobreza y apenas con lo cotidiano. Y entonces, en un contexto así, se tiende a pedir a Dios, como oración del necesitado, pedir a Dios que nos resuelva el problema del desempleo,
de la falta de dinero y de pues todos estos problemas económicos que se presentan. Y nos encontramos con que hay una mezcla confusa y oscura y hasta triste en muchos creyentes donde piensan que Dios es como el proveedor de los empleos en el país o como el que maneja el depósito del Banco de la República donde sale el dinero, en donde Dios como que controlara los hilos de la economía nacional y mundial. Y es necesario aclarar que Dios no tiene nada que ver ni con el empleo, ni con la economía nacional, y mucho menos con ese asunto que es la economía mundial, que ya casi nadie lo entiende. Entonces, en un contexto de estos, se presentan situaciones como la misma que cita el Evangelio, de un administrador injusto al que su amo le pide entrega de bienes y arreglar cuentas. Y él termina haciendo una administración a su acomodo de los bienes para seguirse beneficiando, aún después de perder su empleo. Y entonces queda en evidencia que los seres humanos pareciera que tendieran, o por su estabilidad económica y en general física, permanecer cómodos o ser leales con lo que se les dio a administrar. Y hay como que se presenta un conflicto entre los creyentes. Un creyente está llamado a administrar los bienes que como creyente sabe Dios le ha confiado, pero que si se apega de ellos va a cometer no solo injusticias, sino que probablemente se va a olvidar de que los bienes le pertenecen a un amo que es el dueño de todo y que por olvidar al amo se va a quedar apegado a ese dinero. Estamos llamados entonces no solo a mirar cuál es nuestra tendencia al apego del dinero y de los bienes, sino cómo funciona dentro de nosotros ese apego. Ya lo hemos citado en otras meditaciones. Dentro del alma del ser humano se agitan varios venenos y uno de esos venenos es el de la avaricia. Se pretende poseer para estar mejor e incluso llegar al acto injusto con tal de mantener el propio bienestar. El problema en sí mismo no es el bienestar, el problema en sí mismo es el olvido del dueño de los bienes, el dueño verdadero, que nos dio a administrar, y la justicia o injusticia que se pueda hacer a otros. Ahí está el asunto. Nosotros estamos llamados, como dice el mismo texto del Evangelio, a hacer un uso de los bienes tal que precisamente nos abra las puertas de la eternidad. Las puertas de la eternidad se abren en la medida en que encontramos a un Dios presente en todo lo que Él mismo nos ha dado. Un contemplativo encuentra a Dios presente en su práctica silenciosa y recogida, pero también lo encuentra en la naturaleza, como lo hizo San Francisco de Asís, en las flores, en el campo, en las aves, en las aguas. Pero también lo puede encontrar
en las realidades cotidianas que le rodean, su techo, el pan que recibe cada día en la mesa y aún las tareas que puede realizar para sobrevivir. Allí se abre la puerta de lo eterno, porque allí se abre la posibilidad de encontrar el verdadero administrador, el verdadero dueño, el verdadero origen de los bienes, al Señor. Por eso dice que hasta el dinero injusto se ha de usar para abrir puertas de lo eterno. Si bien se obra en beneficio de otros. No es una tarea fácil cuando se trata de aplicar unas matemáticas a el manejo de los bienes. Se trata más bien de mirar el corazón. Si yo mismo me siento poseedor de esos bienes, dueño, amo y señor, o los percibo como administrador, teniendo siempre el riesgo de servir al dinero y a los bienes como a un señor o al verdadero amo que es Dios, amo y señor de toda la creación. O sirvo al uno o sirvo al otro. Un buen cristiano sirve a Dios haciendo un uso adecuado de los bienes. No es posible por eso comprender cómo en países latinoamericanos, como el nuestro de Colombia, que nos decimos tan católicos, existe un desequilibrio económico tan injusto. Lo de católicos es puro nombre, no tiene nada que ver con la realidad. Es uno de los países en ese sentido más ateos y más injustos, porque cada vez más la brecha entre ricos y pobres es más amplia. Aquellos que han escogido al dinero y a los bienes como su Señor, pues ya saben cuál será su paga. No pasarán más allá de los objetos que poseen. Aquellos que usan los bienes que se les han confiado para el servicio, para beneficiar a otros, para hacer que todos de algún modo vayan beneficiándose para su supervivencia, pues están abriendo las puertas de lo eterno con estas realidades materiales. Y aquellos que han escogido a Dios y que saben que seguir a su Señor muchas veces implica el desapego hasta radical de los bienes, pues ya saben cuál es su tesoro. Su tesoro es ese reino divino que habita en ellos. Se busca pues el equilibrio, porque mientras vivamos en el mundo, también se necesita de el pago de las transacciones. Jesús mismo pagó impuestos y nunca negó el pago de impuestos al César. Es un llamado a un sereno equilibrio. Sobre todo se da cuando he escogido a Dios como mi amo y Señor y he visto los bienes que se me han concedido solo como una tarea para administrar.